cantemos al Señor y disfrutemos este tiempo. Ya la vamos. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, buen día. Oración en el Espíritu. Mi oración en el desierto, cuando todo en ti se cuesta. Mi oración en la necesidad, y Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad, en dolor. Cuántas tormentas probadas vive, y siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy poder entero y conquistado, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo a cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo a cantar. Es mi deseo adorarte. Cantemos una vez más eso. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo a cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, la mañana prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la cosecha, abundando gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Así es que aún en medio de las dificultades, el Señor responde nuestras oraciones. Dianis, dale a la siguiente canción, por favor. Sigamos hablando del Señor, que es poderoso.
momentos y tiempos donde hay bastante incertidumbre, ¿verdad? Sale tanta información por las redes sociales, es impresionante. Hasta bromas y memes salen, ¿verdad? Pero quería un poco, luego de escuchar CNN, luego de escuchar las noticias aquí en Colombia y de Latinoamérica, quería leerles unas cositas. Aquí en Colombia, el Estado no ha declarado un estado estático, es decir, no están suspendiendo labores ni eventos que sean menores a 500 personas. Sin embargo, a pesar de que no hay una suspensión obligatoria, se recomienda a colegios y universidades que congregan mucho más de 500 personas a que hagan suspensión de clases. ¿Qué se busca en Colombia? En Colombia se busca prevenir y mantener la salud de los ciudadanos. Y en comparación a otros países de Latinoamérica, Colombia lo está logrando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tengamos en cuenta que estamos en una temporada de gripe en Bogotá. Justo el coronavirus, justo la temporada de gripe, ¿no? No se trata de pánico o temores. No se trata de tomar medidas por el miedo, por el susto, como por ejemplo el desabastecimiento. ¿Lo han notado? Impresionante. Y hay que tener cuidado con esto, porque si nos acabamos todo el jabón gel, todo el jabón líquido, todo el jabón de barra, todo el papel higiénico, vamos a pasar del coronavirus al cólera. Entonces tengamos en cuenta que tenemos que tener los cuidados del caso, ¿sí? ¿Por qué es importante prevenir y tener cuidado? Porque nuestra red de salud aquí en Colombia no está preparada para recibir una gran cantidad de enfermos producto de una epidemia. Por eso importante es cuidarnos. Aquí en Confra Salitre somos una iglesia que nos acostumbramos a saludar de abrazo, de besito, nos quedamos abrazados. ¿Cómo te va? ¿Qué ha sido tu vida? Y si tú no viniste el domingo pasado, peor todavía, el abrazo más fuerte. Pero por amor a los demás, lo que estamos haciendo es saludándonos con la mano. Algunas personas me decían, ay no puede ser, esto no es la Confra. Hagámoslo por amor. Hagámoslo por amor al otro, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de protección más importantes? La primera y la más importante de todas, increíblemente, es lavarse las manos. Entonces les recomendamos, ahí tenemos jabón, tendremos alcohol gel a la mano, estamos cumpliendo con las normas sanitarias que está exigiendo el Estado. Si usted viene de Transmilenio, si usted viene de la calle, si usted ha agarrado dinero, lávese las manos. Mire, lavarse las manos hasta a los niños pequeños se les enseña y es importante para todos. Una de las cosas buenas de todo esto es que están haciéndole recordar a la gente cuáles son los principios de sanidad importantes. Uno de ellos es lavarse las manos. Se habla de como mínimo 3 veces al día. Yo creo que eso es poco. Yo creo que eso es poco. Pero estoy cumpliendo con todas las recomendaciones que se han dado, ¿sí? Hay que hidratarnos constantemente, mucho líquido, mucho líquido. Cualquier persona con gripe es mejor que se quede en casa. No por el coronavirus, de verdad, si usted tiene gripe en todo momento, lo que es lo mejor, quedarse en casa, tomarse un buen caldo de costilla, eso es lo mejor para cada uno, ¿verdad? Si tienes malestar y tu malestar es más de lo normal, ¿a qué número hay que llamar? Al 123. Te van a hacer unas preguntas, van a ver con cuántas personas habitas. Probablemente, si el malestar es mayor, probablemente te aíslen, pero no lo veas como algo malo. Míralo como algo bueno, te están aislando y te están cuidando. Entonces hay que cumplir con eso también. No es momento de ayunos o dietas que no sean médicamente solicitadas. Esto no es no es carta libre para darle rienda suelta a la cuchara, pero sí para tener los cuidados del caso, ¿sí? O sea, no es momento de hacer dietas forzosas, que tengo mi meta 5 kilos menos este mes. No es el momento de hacer eso, no es el momento, pero sí es el momento de comer bien y consumir vitamina C. ¿Qué está pasando en el mundo? El coronavirus no se está conteniendo. No se está conteniendo. Y el único lugar donde el día de hoy la enfermedad ha empezado a disminuir es donde fue el epicentro, en China. Ahí ha empezado a contenerse. Y eso es de alegría para todos porque sí hay una forma. Ahora, ¿qué medidas tomaron? Medidas radicales. Radicales. Hoy Bogotá, Colombia, no está en esto. No está en ese momento. Por eso estamos tomando las precauciones del caso. Con esto, amigos, ¿qué quiero decirles? Quiero animarlos a la prevención, quiero animarlos al cuidado entre unos y otros, y no al pánico. No hagamos pánico.
Esto no es momento de estar asustado. ¿Y qué hora nos morimos? Alguien dijo, el apocalipsis llegó. Te recomiendo ir los martes cada 15 días para que veas qué es el apocalipsis. Estamos estudiando con visitas esos temas. Y esto no es un apocalipsis. Si ustedes se percatan, esta es creo que es la 6ª o 7ª epidemia que el mundo pasa en los últimos 15 años. Entonces nos toca ¿qué hacer? Actuar con responsabilidad, con amor al Señor, pero también con el amor de unos por otros. Nos cuidamos unos a otros. Entonces, por esas razones, no vamos a darnos el saludo habitual. Siempre Alejito nos invitaba a hacer un desorden permitido, a levantarnos y abrazarnos. No lo vamos a hacer esta vez. Pero ¿qué les parece si oramos? Y oramos por la iglesia, oramos por el país, oremos por el mundo. Oremos. Querido Padre, queremos ser correctos. Queremos cumplir con las normas que el Estado está entregando, nos está dando a todos. No somos una mega iglesia. No se reúnen acá más de 500 personas. Nuestra capacidad es de 150, Señor, y bajo esas normas que estamos haciendo estas reuniones. Queremos ser responsables también conforme vayan avanzando los días. Si se toma alguna medida, Señor, la vamos a acatar. Primero porque es lo correcto, tu palabra lo dice, pero también porque queremos cuidarnos unos a otros. Ahora, Señor, hemos estado cantando canciones que hablan de tu protección. Señor, queremos cantarlo con fe. No una simple canción. Realmente queremos tener la confianza y la fe puesta en ti, en que tú eres nuestra protección, Señor. Y queremos ser coherentes al cuidarnos unos a otros también, al cuidarnos en casa también. Padre, pedimos por esta iglesia, pedimos por las iglesias que por su tamaño tomó la decisión de suspender sus reuniones. Oramos, Señor, de que estas suspensiones, estas restricciones solo nos lleven más a orar y buscar de ti y compartir de la palabra a otros, que no estamos en un momento de desesperanza. La desesperanza empezó el día que nos alejamos de ti, hace muchos años. La esperanza eres tú. Por eso queremos ir a la esperanza y refugiarnos en ti. Pedimos por este país que tanto te necesita, no por un tema de salud física, mucho más importante, un tema de salud espiritual. Necesitamos sanar como país también. Pedimos por el mundo, Señor, que no solamente el coronavirus, cuántas enfermedades rodean a este mundo, cuántos malestares políticos, económicos, sociales, de hambre, Señor, afectan al país, afectan al mundo entero. Oramos que tú, Señor, sanes esta tierra y que, Señor, nuestra oración se repite contigo como lo hizo Juan, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto y permítenos llevar tu mensaje a mucha gente. Gracias por este momento de orar, gracias por estar juntos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a cantar una canción más para antes del mensaje y vamos a pedir a los niños. Hay actividades para los niños y que suban a sus actividades. Y vamos a cantar una canción más para antes. Regresa hoy a tu Padre.
durante el mes de febrero, durante el mes de marzo, hemos venido hablando acerca del crecimiento. Hemos hablado acerca de crecer a nivel de la oración. Hemos hablado también acerca de crecer en nuestra fe, en nuestra comunión, de crecer como iglesia. Y yo quiero iniciar preguntándoles, ¿hemos notado desde el mes de febrero hasta el día de hoy algún progreso en nuestro crecimiento personal, individual, al día de hoy, 15 de marzo de 2020? ¿Sí? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es quién sabe, todavía hay oportunidad. Si la respuesta es no, también hay oportunidad. Hay diferentes formas de crecer. La Biblia nos habla desde el comienzo acerca de que necesitamos nosotros iniciar, continuar y mantenernos en un proceso de crecimiento continuo. Pero déjenme decirles que hay varias formas de crecer. Y de pronto lo hemos escuchado en diferentes espacios. A veces crecemos, pero solamente hacia los lados. A veces dejamos de crecer verticalmente y empezamos a crecer a los lados. No me refiero sencillamente a aumentar de talla ni nada por el estilo. Tiene que ver también con, empezamos a conocer muchas cosas, pero todos esos valores, principios basados en la palabra, no siempre se reflejan en nuestro crecimiento personal, en nuestra relación con Dios y con las demás personas. Eso es un crecimiento muy horizontal, muy de pronto académico, muy de pronto intelectual. Y eso es un crecimiento para el lado. Hay otro crecimiento es un crecimiento a la inversa. ¿Qué es un crecimiento a la inversa? Un crecimiento a la inversa es básicamente decrecer. Dejar de crecer, estancarse y realmente empezar a retroceder. Como dirían los abuelos en su forma coloquial, como ellos hablaban, es crecer como crece la cola de la vaca. ¿Saben cómo crece la cola de la vaca? De para abajo, crece hacia abajo. Y a veces nos pasa a nosotros también, que en vez de ir creciendo, progresando, nos estancamos o empezamos a decrecer. Pero es una forma de crecer a la inversa. Otra forma de crecer es un crecimiento integral. En la medida en que nosotros vamos escuchando de Dios, conociendo un poquito más, lo vamos aplicando a la vida. Y ese tipo de crecimiento no es rápido. Es lento, pero saben que es progresivo. Y se nota cada vez un poco más. Está muy de moda el tema de coronavirus, declarado pandemia, ahorita el pasado 11 de marzo. Y haciendo un recuento, esa pandemia apareció en Wuhan, en China. Y el gobierno colombiano se dio cuenta que había un grupo de estudiantes allá en China y decidió, después de mucha presión interna de familia y del pueblo colombiano, ¿por qué no vamos a rescatar a esos estudiantes allá en Wuhan? Porque están corriendo peligro, vamos por ellos. Después de conformar una delegación de médicos, enfermeras, toda la tripulación del avión, hasta periodistas decidieron entonces ir en rescate de esos estudiantes. Eran alrededor de 14, 15 estudiantes más o menos, ¿verdad? Pero uno de ellos dijo, yo no me voy. Ese estudiante dijo, yo aquí me siento más seguro. Y fue el único estudiante llamado Néstor Julián Vélez que dijo, yo me quedo aquí porque aquí me siento más seguro. El virus migró al resto del mundo y ahora en China, ayer sábado 14, salió el último paciente que estaba hospitalizado por el virus, libre de virus. Ahora ellos quedaron libres completamente y el virus migró y ahora los colombianos que llegaron de China estarían diciendo, ¿por qué no nos quedamos en China cuando allá sabían cómo manejar todo ese tema de ese virus desconocido y ahora aquí nosotros estamos en una situación de mucha vulnerabilidad? Este hombre, Néstor Julián Vélez, dijo, yo aquí me siento más seguro. Yo quiero hablarles acerca del desafío del crecimiento. Crecer siempre implica un desafío para nuestras vidas
y yo quiero que quede en nuestras mentes que es un desafío que es irrenunciable. Crecemos o para los lados, o crecemos de para a la inversa, o crecemos de manera integral, pero siempre estamos creciendo. Siempre, querrámoslo o no, estemos pendientes de ello o no, lo noten otros o no, lo notemos nosotros o no, siempre estamos creciendo y los demás se están dando cuenta. Los demás están pudiendo ver si hay cambios o no en nuestro proceso de crecimiento. Yo quiero invitarles para que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Juan. Y vamos a estar mirando capítulo 6 de Juan, un capítulo extraordinario. Si usted no tiene Biblia, no tiene bosquejo, tenemos algunos allí que pueden disponer de ellos. Juan capítulo 6. Nosotros vamos a estar estudiando solamente del versículo 60 al 71, pero quiero colocarles en contexto un poquito para que podamos entrar en el tema. En Juan capítulo 6 comienza cuando Jesús decide alimentar a más de 5,000 hombres. Se había reunido una gran cantidad de personas, hombres, mujeres y niños. Había pasado ya la hora de la comida y el Señor Jesús decidió alimentar a toda esa multitud partiendo de 5 panes, 2 peces y los alimentó. Las personas quedaron sorprendidas por ese extraordinario milagro que hizo Jesús. Pero se hizo tarde. Jesús mandó a sus discípulos a que cruzaran el lago y él se quedó y se fue a orar. Quedó la noche orando y los discípulos iban en el barco cruzando hasta un lugar llamado Capernaum. Mientras los discípulos iban navegando, tratando de cruzar, se levantó una fuerte tormenta y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Ellos entraron en pánico, se asustaron y él dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Tan pronto entró a la barca, entonces el mar se aquietó y pudieron llegar sin problema a Capernaum. Cuando el grupo que fue alimentado, más de 5,000 personas, solo eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se dio cuenta que Jesús no estaba allí, se fueron a buscarlo al otro lado. Y cuando lo encontraron, le dijeron a Jesús: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le dice: miren, ustedes me buscan a mí porque comieron, porque sus estómagos fueron alimentados. Pero yo les digo, miren, ustedes deben trabajar, no por la comida física que perece, sino por algo mucho más importante, que es una comida espiritual. Y ahí es donde Jesús empieza a decirles: mire, yo soy el pan de vida. Sus antecesores, sus padres comieron el maná y ellos murieron, pero yo soy la verdadera comida que ustedes necesitan, no comida física, sino comida espiritual que tiene la capacidad de producir vida eterna. Y ellos empezaron a cuestionar a Jesús, pero dijeron: bueno, danos de esa comida. Y él empieza a decirle: mire, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Y ellos dijeron: ¿cómo puede ser eso así? Comer tu carne, beber tu sangre. Y él les dice: mire, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y ellos no lograron entender esas palabras de Jesús. Ellos dicen: ¿qué quiere decir eso? Y él otra vez vuelve a decirle: mire, yo soy el pan de vida, yo soy lo que ustedes necesitan. Las cosas físicas realmente no tienen valor. Lo verdadero que tiene valor son las cosas espirituales, y yo vengo a ofrecerles eso. Cuando Jesús se autoproclama como el pan de vida, ellos empezaron a decir: mire, eso que usted nos dice es muy difícil de entender. Nosotros no podemos aceptar cómo usted, un ser humano, para ellos lo veían común y corriente, se autoproclama como el pan de vida. Conocemos a su papá, conocemos a su mamá, conocemos a su familia. ¿Cómo usted se autoproclama el pan de vida? Y dice la palabra en versículo 60 de Juan: desde ese momento muchos de sus discípulos abandonaron a Jesús y ya no quisieron andar con él. Y allí es donde yo quiero que entremos en el tema, para decirles que el desafío del crecimiento hace resistente nuestra fe.
Y si usted tiene su bosquejo, síganme allí, por favor, Juan 60, y vamos a mirar versículos 60, Juan 6, versículo 60, y luego 66 al 67. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a sus 12 discípulos: ¿acaso también ustedes se quieren ir? Muchos de sus discípulos que habían llegado, un grupo grande habían llegado, y su interés básicamente era un interés económico. Ellos dijeron: qué bueno, fue capaz de alimentar a más de 5,000 personas. Yo creo que de esto podemos seguir aprovechando. La motivación, el deseo del corazón de esas personas era un provecho meramente físico. Su acercamiento a Jesús era solamente por un interés material. Y eso a veces nos hace cuestionar a nosotros: ¿qué nos trajo a nosotros a los pies de Cristo? ¿Por qué razón nosotros llegamos a Él? Y muchas veces podemos llegar a Jesús por razones equivocadas, pero estando allí nos damos cuenta que definitivamente allí era donde debíamos estar. Pero ese grupo de personas no logró superar e ir y ver más allá. Jesús los confronta y les dice: miren, si ustedes no creen en mí, que yo soy la verdadera comida, yo soy el único capaz de darles a ustedes la vida eterna, fuera de mí ustedes no pueden absolutamente hacer nada. Él les dice: miren, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las cosas que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Otra vez, cuando esa multitud escuchó esas palabras, los que habían sido alimentados y llegaron allí, Jesús estaba en una sinagoga. Cuando escucharon eso, dijo: no hay más pan, no hay más para comer, mejor nos vamos. Y se fueron. Y entonces, cuando la mayoría se fue, y fue una gran multitud que se fue, que desertó, que volvió a sus costumbres anteriores, entonces allí es donde Jesús lanza unas palabras que pegan duro en el corazón. Le dice a los 12: ¿ustedes qué? ¿Se van a ir también? ¿Ustedes también van a abandonar también? No siempre. Las palabras de Jesús, cuando Él hablaba a la multitud y aún a sus discípulos, eran palabras que uno decía: wow, qué palabras, me gustaron, ricas, bonitas. A veces Jesús tenía palabras duras. Mire, a los fariseos les decía así en la cara: hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. Cuando uno le dice hipócrita en la cara, uno no se siente bien. Y él se lo decía así en la cara. En una ocasión le dijo a Pedro también, a Pedro, su discípulo muy cercano: apártate de mí, Satanás. Le dice a Pedro: me eres tropiezo, pones tu mira solamente en las cosas terrenales, no en las del cielo. A su discípulo le dice: adversario, enemigo, falso, le dice: apártate de mí, Satanás. Eso no es fácil cuando a uno le dicen algo así, pero le dijo, quizá eran las palabras precisas que Pedro necesitaba escuchar en ese momento. En una ocasión, a todo el grupo de los 12 le dice: ¿ustedes tienen ojos y no ven? Le dice: ciegos. ¿Ustedes tienen oídos y no escuchan? Les dice: sordos. Y aún no han entendido, les dice: lentos para entender. A veces las palabras de Jesús no siempre sonaban tan: qué rico, qué mensaje tan bonito. A veces sonaba duro, confrontador, y las personas que lo escuchaban, como dicen, quedaban de una sola pieza. La palabra de Dios se describe a sí misma. Y ella dice: mire, la palabra es muchas veces una lumbrera que alumbra nuestro camino. La palabra también se describe a sí misma como esa miel que es agradable, que es rica al paladar. Pero también la palabra se describe a sí misma como esa agua fresca cuando uno tiene tanta sed y es lo único que logra satisfacer la sed del alma. La palabra también se describe muchas veces a sí misma como ese aceite que es necesario para curar las heridas. Pero no es la única descripción que la Biblia hace de sí misma. La palabra también se describe muchas veces como martillo que quebranta la piedra. ¿Se ha golpeado usted con un martillo? Duele mucho y a veces deja marcas.
También la palabra es descrita como una espada que penetra y corta lo más profundo, hasta el alma. Dice la palabra, ¿se ha cortado? Duele. Y también deja la cicatriz. La palabra también se describe muchas veces a sí misma como fuego que quema, y a veces fuego que quema por dentro, donde más duele. Esa es la palabra, y allí estaban los discípulos escuchando, y algunos dijeron, esto es muy duro, eso es, yo no lo puedo aceptar, y se fueron. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, creo que también nos suele pasar que podemos reaccionar como los discípulos. La mayoría escuchó y dijo, esto no es para mí, me voy. Los discípulos escucharon y dijeron, uy, qué duro, pero decidieron quedarse. Mire, cuando Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes se quieren ir también? No les estaba dando un preaviso, no les estaba diciendo, les estoy dando el chance, les estoy dando un preaviso si quieren quedarse o si no, tranquilos, se pueden ir. No les estaba dando un preaviso Jesús a los 12. Tampoco los estaba amenazando. Miren, Jesús nunca amenaza. Él advierte, Él promete, pero jamás amenaza. Uno escucha de amenaza de lluvia, amenaza de recesión económica, puede o no puede suceder, pero Jesús cuando promete, cumple, cuando advierte, se dan las cosas, pero no amenaza. Pero ahí estaba Jesús hablando y diciéndole a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir? Miren, yo creo que cuando ellos escucharon, dijeron, hola, ¿será que nosotros tomamos la decisión correcta de haber seguido a este maestro que se autoproclama el pan de vida? Yo creo que Jesús estaba lanzando un gran desafío a la fe de los 12 discípulos. Él los estaba llevando a un punto de decir, ¿me equivoqué o no me equivoqué? ¿Realmente tomé la decisión correcta en seguir a Jesús? Él los puso contra la pared para ver cómo iban a reaccionar ellos. Él no quería que nadie se fuera. Es más, Él les había dicho, en el mismo contexto les había dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y eso me llena a mí de tranquilidad. Algo que nosotros debemos recordar es que Jesús nunca, jamás, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, nos abandona. Nunca, jamás, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, nos va a dejar solos, nos va a dejar que nos vayamos a nuestra suerte. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, si nosotros hemos creído verdaderamente y decidimos alejarnos, retirarnos, hacernos a un lado de nuestro compromiso con Jesús, ¿sabe qué es lo que Él va a hacer? Lo que siempre hace. La palabra de Dios dice, mire, que Él dejó el cielo, dejó a su Padre para buscar y salvar lo que se había perdido. Él decidió dejar toda su comodidad y todo lo que tenía en el cielo por venir a buscarlo a usted. Si usted es hijo de Él y usted decide alejarse, retirarse, Él va a ir a buscarlo. Jesús lo ejemplificó de otra manera. Él dijo, tenía 100 ovejas, uno se perdió, decidió dejar resguardadas 99 ovejas para buscar una sola oveja. Si nosotros decidimos retirarnos, alejarnos de nuestra relación con Dios, Él va a salir a buscarnos porque no nos quiere perder. Algo más, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo que Él ha colocado en nuestros corazones, ¿sabe qué hace Él? Nos anhela celosamente. Así que no nos quiere compartir con nadie. Pero hay de esas multitudes muchas personas que de pronto nunca creyeron, o personas que llegaron a Jesús por las razones equivocadas y tan pronto se sintieron confrontados, lo más fácil fue salir, escapar, dejar de seguirle, volver a su antigua manera de vivir. Eso significa volver atrás. El desafío del crecimiento no solamente hace resistente nuestra fe, pero también nos afirma en nuestra esperanza. Mire lo que sigue diciendo allí el pasaje. Cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes acaso se quieren ir? Miren la respuesta de Pedro. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mire, esta es una respuesta extraordinaria, magistral. Es una respuesta llena de mucho significado que dice Pedro como respuesta a ese desafío de Jesús. Pedro reconoce que la única persona capaz de darle vida, de darle significado a él, era Jesús, y él lo había encontrado, y después de él realmente no había plan B, no había otro plan, solo Jesús. Y allí estaba él, siendo cuestionado y desafiado. No hay lugar más seguro que los brazos de Jesús. No hay mejor ayudador que Jesús. No hay nadie quien le pueda consolar mejor a usted sino Jesús. No hay nadie que le pueda a usted brindar la mayor confianza sino Jesús. No hay una vida verdadera fuera de Jesús. Cuando las circunstancias nos acosan a nosotros, cuando la vida nos duele, cuando nosotros pasamos por situaciones donde nos sentimos golpeados y aporreados, ¿qué hacemos? ¿A dónde corremos? A veces lo que hacemos es entrar en pánico, o nos escondemos, o nos alejamos, o nos huimos. Pero allí es donde nos toca decir, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿Hay otra alternativa? Pedro se dio cuenta, no había absolutamente nada. Asaf escribió también algo muy similar en el Salmo 73, versículo 25 al 26. Déjenme decírselos, él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él dice, en el cielo solo te tengo a ti, y aquí no hay nada más, solo tú. Fueron las mismas palabras que dijo Pedro también. Pero a veces Dios nos lleva a nosotros a momentos donde nosotros tenemos que afinar realmente nuestra esperanza y nuestra fe. Nos lleva a momentos donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esos momentos de muchas veces de presión, de desafío por parte de Dios a nuestras vidas, tienen unos propósitos extraordinarios. Las uvas tienen que ser aplastadas para producir vino. El trigo tiene que ser molido para producir pan. Los diamantes se forman bajo presión. El incienso tiene que ser quemado para que produzca su mejor aroma. Las olivas se exprimen también para que puedan producir aceite, y las semillas crecen en la oscuridad. Así que cada vez que usted se sienta aplastado, molido, bajo presión, quemado, exprimido quizá o enterrado, usted está en el mejor lugar de transformación. Pero duele mucho. Pero cuando nos sintamos así, exprimidos, bajo presión, enterrados, Dios está haciendo una gran obra. No podemos llegar a un resultado si primero muchas veces no estamos sometidos a la presión del crecimiento, al trato de Dios para formar en nosotros algo mejor. El buen vino primero tiene que pasar por el proceso donde todas las uvas se espichan. En la antigua manera de hacerlo eran pisoteadas, ¿sí? Se metían en un lado y las pisoteaban, pero como resultado se producía un excelente vino. ¿Se ha sentido pisoteado así? Muchas veces Dios está produciendo algo, Dios está haciendo algo extraordinario en su vida. Así que confíe en el plan de Dios, confíe en lo que Él está haciendo, pero primero es necesario que Dios haga su trabajo. Si usted ya encontró a Jesús, si usted ya está con Él, Él quiere llevarlo a usted en un proceso de crecimiento, en un proceso que tiene un inicio, que tiene un momento de iniciación, pero no va a tener un
comienzo, no va a tener una finalización, no va a decir, uy, hasta aquí y ya no más. El desafío del crecimiento también nos lleva a algo más allá, y es que el desafío del crecimiento profundiza nuestra confianza en Dios. Miren lo que sigue diciendo allí Pedro, como continuación de la respuesta que dio a Jesús. Él dijo, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús respondió, no los escogí yo a ustedes 12, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Creer en Jesús y conocerle. De pronto uno puede decir, eso es un momento crucial en nuestras vidas. Sí, hubo un momento en que creímos y conocimos a Jesús, pero eso no termina en ese momento. Apenas se inicia un proceso que va a durar toda la vida, en la cual todos nosotros estamos involucrados. Mire, si nosotros empezamos ese proceso, lo más lógico es que nuestra confianza vaya en un proceso de profundización, y para que nuestra confianza sea cada vez más profunda en Dios, ¿sabe por dónde tenemos que pasar? Por momentos en que nuestra fe es cuestionada, en que nuestras convicciones son cuestionadas, en que todo lo que nosotros creemos estable parece que ya no es estable, y tenemos que empezar a acudir o apelar a aquel a quien hemos creído. Ante esas palabras que Pedro le dice a Jesús, nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. ¿Saben? Ante esas palabras Jesús no le dice a Pedro, oye, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre. No le dice eso. Tampoco lo elogia, tampoco lo felicita. Parece que lo que le dice es como una aclaración. Pedro, tú no puedes hablar por los 12. Tú no puedes tomar la vocería de los 12 para decir que todos nosotros hemos creído, que todos nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Uno de ustedes, le dice, es un diablo. Yo los escogí, pero uno de ustedes es el diablo, o es un diablo. ¿Sabe quién estaba escuchando esas palabras, no? Todos, los 12, pero también Judas, el que después le traicionó. Judas estaba allí y escuchó esas palabras de oportunidad, de confrontación, pero no reaccionó, pero no hizo nada. Tuvo la oportunidad de pronto de reaccionar, de hacer algún cambio. Algunos dicen, no, él ya estaba marcado, no pudo. No, yo creo que sí tenía oportunidad todavía, pero tomó decisiones. Pero miren, allí estaba escuchando las palabras del Maestro, las palabras del Santo de Dios, como lo describe el mismo Pedro, las palabras del mejor Maestro, las palabras que podían producir vida. Sin embargo, no hizo nada, no le caló en el corazón. Y a veces yo me pregunto también para mí, ¿será que es indiferente a Jesús cuando nosotros prometemos a Él, esta vez sí voy a ser fiel, esta vez sí me voy a consagrar a ti, esta vez sí yo voy a cumplir lo que te prometí, y no hacemos nada? ¿Será que para eso, para Dios, para Jesús le es indiferente? ¿Será que le es indiferente a Dios cuando nosotros mostramos una cara que realmente no tenemos? Yo creo que no le es indiferente. Mire, eso me hace pensar muchas veces también en mí. Cuando yo le digo a Dios, yo me voy a comprometer contigo, y no lo hago, ¿será que me estoy portando como un falso? Diablo allí significa falso, algo que muestra una cara que realmente no es. ¿Será que cuando yo digo algo a Jesús y realmente mi corazón está lejos y con una intención diferente a cumplirlo, me estoy volviendo y portando como un Judas de pronto? Yo digo, ay, yo tengo ese riesgo también de portarme como ese falso que estaba entre los 12, pero la verdad no estaba entre los 12. Se camufló allí con ellos, se metió allí con aquellos que sí eran verdaderos discípulos, pero su corazón no estaba allí, pero se veía igual que los 12 discípulos. ¿Qué tal tú?
¿Qué tal nosotros? ¿Será que a veces nosotros nos podemos portar de esa manera que damos una apariencia diferente a lo que hay en el corazón? ¿Qué tan honestos somos nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios? Jesús dijo, miren, yo los escogí, pero uno de ustedes es falso. Nosotros, ¿será que podemos llegar a un punto donde Dios dice, uno de ustedes no es honesto en lo que dice creer? No es honesto cada vez que se acerca a mí y me promete y me dice, pero nada, está muy lejos de cumplirlo. A veces pasa con nosotros que cuando escuchamos la palabra de Dios, que a veces pega, a veces golpea, a veces suaviza, a veces consuela, pero a veces pasa que cuando somos expuestos a esas palabras, las mismas que Jesús habló a las multitudes, habló a los 12, entramos igual y salimos igual que como entramos, no hace ningún efecto. ¿Será que a veces nos pasa? Y yo tengo que evaluar primero mi corazón, es decir, ¿será que a veces me pasa que yo escucho la palabra de Dios y no me conmueve, no me sacude un poquito y no me anima a hacer decisiones, a tomar pasos para ajustar? Si no lo hago, no está fallando la palabra de Dios, hay algún problema en el corazón. Y allí era donde quería llegar a Jesús. El desafío del crecimiento. Yo los quiero dejar con este desafío para ustedes. Miren, el crecimiento es un desafío irrenunciable. No podemos decir, no sigo más. Es un desafío irrenunciable. Crecer deja marcas en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Crezcamos sin descanso, en una fe resistente, en una esperanza firme y en una confianza profunda en Jesús. Dios nos da todas las oportunidades que queremos. Nosotros hoy salimos de acá y nos vamos a enfrentar a nuestro mundo normal, pero Dios nos va cada vez a cuestionar nuestra fe, a cuestionar nuestra esperanza, a cuestionar nuestra confianza para que crezcan. ¿Qué vamos a hacer? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es verdad, es como un bálsamo que suaviza nuestras heridas, es también como agua fresca cuando nosotros estamos muy sedientos, pero también a veces nos arrincona, a veces nos deja como confundidos inclusive, y a veces nos lleva a condiciones donde no sabemos si lo mejor es salir corriendo o quedarnos, escaparnos o esperar realmente el efecto y el impacto de tus palabras en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que cada día tu palabra pueda hallar espacio en nuestros corazones y que podamos en verdad crecer de tal manera que podamos parecernos cada vez más a ti. Padre, gracias por desafiarnos en esta oportunidad, por desafiar y por incomodarnos quizá un poco al mirar nuestra propia vida y evaluar cómo estamos, si hemos crecido o no, porque tú quieres que cada vez nos parezcamos a ti y en ello no vas a renunciar. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed.
tú traspasado de amor. Te damos las gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú has sido generoso con cada uno de nosotros. Hoy traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de ti, reconociendo que tú has sido bueno, reconociendo, Señor, que todo es por ti y para ti, Señor, con un corazón que obedece, Señor, con un corazón que agradece todo lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a estar tranquilos en nuestro corazón y a tener ese corazón confiado, Señor, en ti, sabiendo que tú eres el soberano de la historia, eres el soberano de nuestra vida, eres el soberano de nuestras finanzas, Señor. Danos toda la sabiduría para administrar nuestras finanzas, Señor, y honrarte y alabarte, Señor, con todo lo que tú nos has dado. Amén. Ahora en la Confra Salitre tenemos taller de robótica y programación para niños de 4 a 16 años, a partir del 7 de marzo. Mayores informes con Andrea Jiménez. Te invitamos el próximo viernes 27 de marzo a las 7 de la noche a tener un encuentro con Jesús, un espacio de oración. Hijos de todo pueblo. En el noviazgo todo es lo mejor de lo mejor. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta para decir verdad. Mami, papi, las cosas están cambiando en el Ministerio de Niños. Así es, si tienes hijos entre 0 y 12 años, espera todos los domingos un espacio para tus hijos. Plada Clux. Adiós. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales. Y una vez más, bienvenido a la Confra Ciudad Salitre.